Bueno, retomamos la cultura verdadera con lo que decía. El 13 de abril, fíjense, de 1945 fue un día muy particular, muy curioso de nuestra historia. Corrían los últimos meses ya de la Segunda Guerra Mundial y gobernaba en Chile el presidente Juan Antonio Ríos Morales, el segundo de los radicales de mediados del siglo pasado, ¿no es cierto? Y ese día 13 de abril, Chile le declaraba la guerra a Japón. Entraba así Chile a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, sin participar en todo caso militarmente en ella. Un dato curioso, con este apunte presentamos al panel de hoy, que tiene como tema justamente revisar la Segunda Guerra Mundial y el rol de Chile de alguna forma en ella. Lo hacemos con Joaquín Barañao. Joaquín, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, muchas gracias. Encantado, bienvenido, escritor e ingeniero civil, Joaquín, autor de los libros Historia Freak 1 y 2. Que son bastante superventas, diría yo, Joaquín, así que bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Andrea Boto está, que es historiadora, académica de la Escuela de Historia de la Universidad Finisterra y de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Patricio Jara, periodista, colega, ¿cómo estás, Patricio? Muy bien. Escritor también, autor del libro South American Joe, que lo tengo acá. Es la historia bien increíble de un chileno que peleó y sobrevivió. No sobrevivió. No. A la Segunda Guerra Mundial, ¿ah? Estuvo toda la guerra, Claro. hasta el final. Hasta el final. Vamos a conversar de eso. Además, Patricio, bueno, ganó el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura del 2002 como la mejor novela inédita del año con el libro El Sangrador, ¿se llama eso? Un dentista Un dentista. de 1870, Ok. en el norte. Igor Gojkovic. Igor, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Doctor en Historia, académico y director del Departamento de Historia de la USACH. Ha colaborado en obras extranjeras mediante capítulos como Anarquismo, Discurso de la Violencia en el Movimiento Obrero en Chile, en su etapa formativa, en fin. Tiene varios palmares. Igor, me decías que tu especialidad, Igor, era violencia política. Exactamente. Esos son los temas de investigación en los que he venido trabajando estos últimos 15 años. Bueno, bienvenido también, Igor, muchas gracias. Yo decía que Chile entra a la guerra en abril del 45, se le declara la guerra a un Japón que, en todo caso, y partamos con los historiadores, si les parece, estaba en el suelo casi ya en la parte final de un conflicto que parte 6 años antes, ¿no es cierto? El 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invade Polonia. ¿Por qué Chile entra a la guerra, dirías tú, Igor? ¿Presionado, obligado por las circunstancias, por Estados Unidos, por los ingleses? ¿Cuáles fueron las circunstancias de esta cuestión tan extraña de que un país como Chile, que no participa, que no tiene ningún poderío militar, le declare la guerra a Japón? Yo diría que hay básicamente 3 aspectos que habría que considerar inicialmente. Por una parte, las presiones norteamericanas que se han venido haciendo sentir desde la conferencia de Río de Janeiro de 1942, que es el primer momento en el que de una u otra manera se le exige a las cancillerías latinoamericanas y a la de Chile en particular alinearse en torno al esfuerzo de guerra de los aliados. Bueno, Brasil entró directamente, a propósito de Río, dices tú, desembarcó en Normandía, incluso participó en la campaña de Italia, sobre todo en Anzio. Claro. México también tuvo una participación bastante activa, en menor medida los países del Caribe, digamos. Un segundo elemento yo creo que es importante también de tener en cuenta es que las presiones que de una u otra manera se habían venido configurando, las presiones neutralistas que se habían venido configurando en Chile. Chile era neutral hasta ese minuto. Exactamente. Se habían venido reduciendo de manera tal que existía una oportunidad política, digamos, para colocarse en la esfera de los países vencedores. Y en tercer lugar está el hecho de que ya está en proceso de constitución la Organización de Naciones Unidas y Chile no quiere estar al margen de un proceso de esa naturaleza, evidentemente. Es una reformulación del diseño, diría yo, político del mundo, y Chile quería estar en primera línea. Es parte de eso lo que tú piensas también, Andrea, ¿no? Sí, yo también quería señalar un punto también importante. Hay que considerar que antes de declararle la guerra, nosotros rompimos con el eje. Sí, en enero del 43, ya rompimos con el eje. O sea, las presiones, como bien dice Igor, fueron suficientemente poderosas para romper nuestra política de neutralidad en la cual tratamos de insistir siempre. Y yo creo que eso hay que destacar un poco de la Cancillería chilena, todo el esfuerzo que hizo para tratar de mantenerse neutral el mayor tiempo posible, a pesar de las presiones, como bien... Claro, hubo 2 personajes ahí que fueron lo más neutrales posible hasta que tuvieron que incluso ceder sus cargos, ¿no es verdad? Que fue Juan Bautista Rossetti, creo que fue uno, y el otro Barros Harpa. Barros Harpa, que cedió a Joaquín Fernández, se llamó su sucesor. Claro, que él fue neutral hasta que Juan Antonio Ríos decide finalmente, esto apoyado y aprobado por el Congreso Nacional, tomar la iniciativa de declarar la guerra, ¿no? Sí. Claro. Y también el otro elemento de la neutralidad, creo yo, está en la fuerza que tienen ambas colonias. O sea, los alemanes fueron súper importantes en Chile, entonces tampoco era tan fácil llegar y declarar la guerra al eje, ¿no? Con la presencia alemana acá
Ahora, la presión más fuerte probablemente, yo no sé cómo lo ven ustedes, quedémonos con Igor y con la Andrea un rato, tiene que ver con Estados Unidos y con este ingreso que marca una etapa clave en la Segunda Guerra Mundial de los norteamericanos a la guerra después de Pearl Harbor en diciembre del 41 fue eso, ¿no? ¿No es verdad? Y de ahí en más, los Estados Unidos entran a la guerra, cambia un poco el curso, diría yo, de ahí en adelante de la guerra, la participación de Estados Unidos y Chile se ve mucho más presionado por varias razones. No sé si lo están de acuerdo ustedes, tiene que ver con que Estados Unidos y Inglaterra también definían, entre otras cosas, cuánto costaba el cobre a nivel mundial, ¿no? Nuestro principal producto de exportación, que en ese minuto, si no me equivoco, costaba como 6 centavos de dólar la libra. Si te enojabas con los ingleses y con los norteamericanos, no había cobre que te compraran. Un poco también debe ser una circunstancia, ¿no? Sí, completamente. No, sin lugar a duda. De hecho, Chile designa a uno de los dirigentes del Partido Socialista de la época, Oscar Schnake, que era pro norteamericano por lo demás, a establecer negociaciones precisamente con el Departamento de Comercio de Estados Unidos a efectos de establecer el precio del cobre y de esa manera contribuir de manera práctica, digamos, al esfuerzo de guerra que Estados Unidos está desarrollando en ese minuto. La contribución de Chile, evidentemente en términos militares, incluso en términos políticos, puede ser muy reducida, pero desde el punto de vista de lo que fue su apoyo, su respaldo económico, digamos, al esfuerzo de guerra norteamericano fue particularmente significativo. Hay que recordar que las principales faenas extractivas que Estados Unidos tenía fuera de su territorio a nivel de explotación cuprífera estaban precisamente en el país, de manera tal que negociar el precio del cobre constituía tanto para Estados Unidos como para una muestra de lealtad de parte, en este caso del gobierno chileno, una prueba relativamente importante.